Bueno, estamos de vuelta, son 20 los minutos que pasan ya sobre las 8 de la mañana y queríamos recibir en directo al presidente de la Asociación de Vecinos del Time, que como saben lleva manteniendo ya más de un año podríamos decir, Rafael Martínez, algo más. Sí, mucho más. Buenos días, bienvenido. Bienvenido, gracias. Buenos días. Esto empezó en 2017 cuando se localizaron una antena de medición de viento. Y a partir de ahí empezamos a movilizarnos y a un poco informarnos de lo que estaba pasando, y luego en principio de 2019 se presentó la primera demanda contra la declaración de interés general del Parque Eólico Puerto del Rosario, y luego se amplió a la autorización. Y bueno, hemos llegado hasta ahora. Estamos hablando del parque eólico del que hemos hecho infinidad de programas, pero que ha llegado a un punto en el que esta semana ustedes se desplazaban hasta Las Palmas, acudían a ese juicio. No lo hacían solos, lo hacían con algunos de los técnicos de SEO BirdLife, expertos en la conservación del Guirre. ¿Cuáles son las impresiones que se han llevado? ¿Se abordaba el tema como ustedes esperaban? La verdad que esto es un asunto un poco complejo porque es tema de abogados. Y bueno, voy a intentar explicar cómo lo veo desde mi perspectiva, porque hay cosas que no es mi campo. Fue en Vegueta, en la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Lo presidía una magistrada. Por nuestra parte nos representaba del gabinete jurídico una abogada, y por la parte contraria estaba el Gobierno de Canarias y la empresa, un abogado de la empresa. Un poco de todo lo que pueda ser la demanda, la declaración de interés general que se recurre, se argumenta en la demanda, la distancia a las casas, que también pensamos, no cumple con el decreto de instalación de parques eólicos, y con respecto al sonido, a las casas, que no cumple la ordenanza municipal. Y con respecto hay una parte del procedimiento administrativo que consideramos que no es correcto y que puede invalidar el proceso, y el juicio se centró principalmente en invalidar o poner de manifiesto las carencias que tiene el estudio de avifauna, el estudio de impacto, que son los que un poco fundamentan la declaración de impacto ambiental. Por nuestra parte hay 3 testigos nombrados, de los cuales fueron 2. Uno declara de Sevilla, que es de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y otros 2 técnicos de SEO BirdLife. Esos 2 técnicos de SEO BirdLife son especialistas en impactos contra aerogeneradores y censos de avifauna, expertos conocedores de la fauna de la avifauna de Fuerteventura. Y un poco cuando declararon ponían de manifiesto que el estudio de avifauna tiene muchas carencias y que se puede invalidar porque no refleja la realidad, como es, por ejemplo, que no se hace un censo. Los avistamientos que se hicieron en un periodo determinado de tiempo, no cogieron un año entero, con lo cual se dejó de tener en cuenta pues muchas especies que no vienen todo el año, como las pardelas, como por ejemplo la lechuza, porque los estudios se hicieron por el día, no se hicieron por la noche. No se tuvieron en cuenta las especies migratorias. Se utilizaron datos obsoletos del BioCan, el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias. Las referencias son del año 2007, cuando hay referencias de estudios posteriores, y siempre por la ley de impacto se tiene que utilizar la mejor información posible. No se utilizó. Todo esto se argumentó para intentar echar abajo la declaración de impacto ambiental y el estudio. Bueno, en este caso porque han sido los ecologistas, Rafael, los que evidentemente pues añaden a todo esto, su alegato es puramente ecologista sobre todas pero es que hay muchos más argumentarios. Sí. Ustedes han utilizado todas las baterías posibles. Esta es una parte de la argumentación que se utiliza, por eso desde el principio dije que la declaración de interés general, que también está presente en la demanda, porque la declaración de interés general se basa en el artículo 6 bis de la ley del sector eléctrico, que dice que es una herramienta excepcional. Se ha utilizado en Canarias más de 50 veces, con lo cual excepcional no es, se tergiversa esa palabra. Dice que tiene que ser por necesidad urgente. No hay necesidad urgente porque el suministro eléctrico de Fuerteventura está garantizado y la producción de la central eléctrica del Charca sobrepasa con creces la necesidad de Fuerteventura, que viene a ser unos 100 megavatios. De eso vamos a hablar ahora porque cuando termines sobre esos puntos, porque el suministro va a aumentar todavía más, por lo que estamos viendo según el GrafCan. Más que el suministro es los proyectos que se están presentando sobredimensionan las necesidades de Fuerteventura. Es decir, el suministro
Lo que necesita Fuerteventura en temporada alta, en 2019 vimos un pico alto de 110, ¿puede ser? Sí, está en la página de Eléctrica de España, sí. Y entonces, bueno, la capacidad de la central eléctrica del Chaco son 187. Y la capacidad que quieren meter en Fuerteventura actualmente, con esa ampliación de parques eólicos y fotovoltaicos, estamos viendo que podría llegar hasta los 300. Seríamos la principal central eléctrica de Canarias. Lo que está proyectado y los datos que tenemos, porque como todos los días salen uno nuevo, pues hay que estar actualizándose, va sobre los 300 y pico. Pero declaraciones de Roque Calero, que es un profesor de la Universidad de Las Palmas de Mecánica de Fluidos, creo que es, y que fue gerente o director del Instituto Tecnológico de Canarias, hay unas declaraciones en un medio de comunicación que dice que están previstos para Fuerteventura cerca de 1000 megavatios. Sí, sí. Con lo cual estamos hablando de que vamos a sacrificar nuestro paisaje, nuestra calidad de vida, para dar electricidad a otras islas, o no se sabe para qué, que es lo peor de este caso, que estamos sobredimensionando, sacrificando el paisaje, sacrificando calidad de vida, y no sabemos para qué. Es decir, todo esto tiene que estar proyectado. Lo que no tiene sentido es que esto sea una improvisación, que cada vez no se evalúe lo que se va a hacer. Estamos hablando de miles de millones, estamos hablando miles de millones de euros. Uh-huh. Estamos hablando de consumo de suelo, pero barbaridad de hectáreas y hectáreas. Estamos hablando de que se están poniendo pantallas verticales en el territorio, sí, que va a provocar, si se ponen todos estos proyectos, se extinguen muchas especies de avifauna. La biodiversidad va a disminuir, pero muchísimo. Entonces, no tiene sentido que no haya nadie que venga y diga, señores, lo que se quiere hacer es esto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la programación? ¿Cuándo se va a poner? ¿Qué coherencia tiene? ¿Dónde están las zonas de consumo? ¿Dónde está la zona de producción? Y yo no soy técnico, pero eso es lógica. Entonces un poco asusta ver que no haya alguien que desde las entidades locales se pongan un poco en su sitio y digan, vamos a ver, que desde la Consejería de Industria se decida lo que tiene que hacerse en Fuerteventura. Es penoso, sobre todo porque existen documentos de planeamiento como el Plan General de Ordenación Urbana Municipal o el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, el PIOF, que son documentos democráticos, que son consensuados con las fuerzas políticas y con los ciudadanos, y que mediante las alegaciones se aportan ideas, y ahora vengan desde fuera a pisotearnos y pasarnos por encima por una declaración de interés general que se salta al planeamiento y que sabemos que no es realista, no es excepcional, no tiene necesidad urgente, no garantiza el suministro eléctrico, por lo que verdaderamente garantiza el suministro eléctrico es un plan territorial especial del sector eléctrico que valore en conjunto qué es lo que se está haciendo. Aquí no lo hay, entonces estamos totalmente improvisando y yo no entiendo cómo es posible. A ciegas, ¿no? A tientas, claro. Vamos un poco a tientas. Sobre todo porque les recomiendo a todos los que nos están escuchando en este momento o viendo a través de Mirabe Televisión que de vez en cuando se den una vuelta por la página del GrafCam, que es donde, bueno, pues nosotros ayer y antes de ayer estuvimos viendo exactamente cuántos parques están proyectados de momento y cada semana aumentan, pero considerablemente, y que aumentan mucho en Puerto del Rosario, pero aumentan a lo largo y ancho de todo el territorio insular. Da la sensación de que los parques, como tú estás diciendo, Rafael, son aprobados por el Gobierno de Canarias y no informados, notificados a las autoridades locales. O las autoridades locales, con presentar mociones en los ayuntamientos por unanimidad, hacen su trabajo. Según tengo entendido, porque no es mi campo, pero bueno, a medida que uno se va metiendo en este tema, pues un poco ya va aprendiendo, ya va entendiendo ciertas cosas. Sí se comunica a las entidades locales lo que ellos hacen su informe y de valoración puede ser favorable, desfavorable o condicionado, pero luego la declaración de interés general es que es como que todo eso no existe, basándose en argumentos que sabemos que no son realistas. Las dimensiones de las que estamos hablando, por ejemplo, no sé si la ciudadanía sabe que en Puerto Rosario quieren instalarse unos 17 parques fotovoltaicos. Uh-huh. Hay dos en concreto que llaman mucho la atención, sobre todo porque cuando yo lo veo en el planeamiento me asusta. Uh-huh. Hay dos parques fotovoltaicos que están en la trasera de la calle Camellero, en Majada Marcial. Uno creo que se llama Las Cabras, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero va desde la rotonda de salida de Corralejo hacia La Oliva, o sea, de Puerto hacia La Oliva, hasta el final de la calle Los Camelleros. Coge toda esa trasera, el SPAR, en la zona de los juzgados, pero son dos parques paralelos. O sea, toda esa franja, estamos hablando de unas dimensiones enormes.
toda la zona desde Mercadona hasta casi la entrada de Cuesta Perico son parques fotovoltaicos. La trasera de las instalaciones de estas de jardinería tienen 2 parques fotovoltaicos. Acerque el micro un poquito más. Perdón. Así, Rafael. Entonces estamos hablando de unas dimensiones de una cantidad de proyectos, un consumo de suelo, unas inversiones tan potentes que no tiene sentido que no hay una planificación. Que no haya una planificación, o por lo menos que cuando cada uno de los ayuntamientos recibe esa información, se haga algo con ella. Que se publicite, que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo, el que uno tenga que acudir a un sistema informático, que a lo mejor hay mucha gente que no tiene... Sí, que no está familiarizada. No tiene, claro, porque es el IDA Canarias o Orascan. Cuando se habla de una leyenda aquí, en la derecha, tiene una pestañita de energía y luego pica y sale en parques eólicos. Se despliega el plano de Fuerteventura y dándole al zoom se ven incluso los nombres de los parques fotovoltaicos o de los parques eólicos, incluso el promotor, que están en trámite. Hay mucha información ahí, pero claro, el que no tiene esa habilidad o esa experiencia, porque claro, esto ha sido experiencia de intentar siempre buscar información porque no la encuentra. Uh-huh. No se encuentra en ningún lado que la longitud de los molinos que se están poniendo aquí no aparece ese dato. Entonces, para calcular la altura, te lo comento esto porque hay un caso curioso. Sí. Intentando explicarle al abogado, me dijo, Rafa, coméntame brevemente las dimensiones, dónde sacas todos los datos del parque eólico para podérselo explicar al magistrado, porque hay que hacerlo tan sencillo porque ellos no tienen conocimientos técnicos. Entonces yo le dije, mira, la altura de estos molinos no aparece en ningún sitio. Entonces, si te dan 2 datos de referencia, la altura del molino, del suelo al buje, que es el centro del ventilador o el centro del molino, y el diámetro de pala. Entonces, para calcular la altura tienes que dividir el diámetro de pala en 2, que son 132 metros, son 66 más la altura del molino. Ah, pues vale. Pero ¿qué pasa? Cuando se hicieron esos cálculos, nosotros nos equivocamos y en vez de 158 metros, la altura real son 163 metros de altura. Comparábamos siempre con un edificio de 53 plantas, pues son de 54 plantas, en vez de subir una planta al edificio. Entonces, todos esos datos están escondidos, son datos que ahora nos damos cuenta que las dimensiones son mayores, que era el área de barrido o la superficie que está en el centro o que afecta el giro de las palas, son de 13.700 metros cuadrados por molino. En total son 110.000 metros cuadrados de molino, del área de afección de las aspas del molino, que son como cortinas en el aire, como redes, en donde las aves pues impactan. Bueno, y aparte de todo eso, es que llevamos en esta casa haciendo programas, debates, monográficos, infografías, en fin, llevamos ya pues eso, cerca de año y medio, sobre todo para informar de lo que está ocurriendo y también una vez que conocimos las demandas, las reivindicaciones de los vecinos. Esto, hace un año, por ejemplo, tenemos aquí una noticia de cuando empezaban las obras de este parque eólico en el Time, que avanzaban pese al rechazo de los vecinos, que utilizaron el periodo en el que todos estuvimos confinados para poder avanzar aún más, para acelerar, para pisar el acelerador en esas obras, pero siguen parados. No tengo toda la información posible, pero yo creo que básicamente es porque la línea de evacuación no se ha terminado. Entonces, básicamente puede ser que tuvieron problemas con algunos vecinos porque hay que tener en cuenta que se ha apropiado a muchos vecinos pagándole precios irrisorios, condicionándose sus propiedades el derecho a construir o a edificar o a plantar o con respecto a esas propiedades tiene unos límites que los pone esa declaración de utilidad pública, que lo que hace a precios irrisorios te expropia tu terreno para que estas infraestructuras pasen. Creo que hubo problemas, que ciertos vecinos se quejaron y emprendieron acciones legales y se ha retrasado un poco, porque esto es como un rodillo. Una vez que tienen la declaración de interés general, lo demás lleva su curso. Podrá ser más suave si llegan a acuerdos con vecinos, pero muchos vecinos se opusieron y entonces por eso se retrasó. Yo creo que porque no han terminado la línea de evacuación, pero de primera mano no lo sé. ¿Qué pasa si uno de estos molinos acaba con un guirre? Vamos a ver, el guirre es una especie declarada en peligro de extinción, con lo cual tiene una protección por la Ley de Biodiversidad, la 42/2007, por la Directiva Hábitat, por la Directiva Aves, y hay una ley que es la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que aunque uno no tenga la intención de hacerlo, causa un daño, y hay una serie de valoraciones. En función de cómo se valora a nivel de las autoridades, pues se podrá paralizar el molino e incluso quitarlo, porque ha pasado en otros sitios
por eso está en litigio, por eso estaba hablando que se llevaron técnicos a este juicio del aseo, 2 técnicos del aseo, especialistas en colisiones con parques eólicos, especialistas en censo de aves y un técnico de la Estación Biológica de Doñana, que a día de hoy hay muchos guirres que tienen emisores, sabemos sus rutas de vuelo. Eso no se ha tenido en cuenta en el estudio de impacto de ellos, de la empresa, ni en la declaración de impacto prácticamente no se nombra el guirre, no se nombra el halcón tagarote, no se nombran las lechuzas, no se nombran las pardelas, no se vio ninguna gaviota, que es algo muy, muy llamativo cuando aquí pasan miles de gaviotas, porque la zona de comer de la gaviota es el vertedero, y vuelven a dormir a la colonia más grande que está en la isla de Lobo. Los guirres también utilizan el parque eólico para volar, por eso es zona de campeo, para ir a comer al vertedero. Bueno, es complicado, es curioso, ¿no?, que haya ciertos estudios ambientales que reflejen todo esto y otros que, sin embargo, parece que tenemos cielos completamente limpios, sin ningún tipo de ave. Una pregunta, Rafael, ¿la empresa en algún momento ha barajado otro emplazamiento? Que yo sepa, no. Es curioso que en el juicio se pone... Uno va aprendiendo y va cogiendo detalles de aquí y de allá y luego intento tener un guión, pero siempre hay cosas que se me escapan que no lo había apuntado y viene a colación de esto. Se le preguntó varias veces a nuestros testigos si se había valorado la alternativa cero. La alternativa cero, dentro de un estudio de impacto hay 3 alternativas y se coge de esas 3 la mejor, intentando que las 3 sean viables. Y la alternativa cero es no hacer nada. No hacer nada si era la mejor opción. Y ellos valoraban que la alternativa cero no era viable con respecto a las otras 2, porque el beneficio que se obtenía es la no emisión de gases de CO2 y tal cual. Entonces, yo considero que aquí quieren salvar el medio ambiente global, quieren salvar el planeta, pero hay que pisotear Fuerteventura. Porque sí hay alternativas, lo que ellos ponen las alternativas que a ellos les interesan. O porque se lo hemos puesto muy fácil también, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la ciudadanía no ha visualizado las dimensiones todavía de lo que se nos viene encima, porque todavía no se ha terminado de proyectar. Y si no se les para los pies a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias por no tener en cuenta los argumentos de los técnicos de los ayuntamientos, del Cabildo, porque es que en el Parque Eólico Puerto del Rosario ponen que eso no puede ponerse ahí, que hay que demostrar que en estos suelos rústicos de altos valores paisajísticos de protección agraria, que son señas de identidad de Fuerteventura, no hay alternativa técnica ni económicamente viable de poner en otro sitio. Técnicamente es viable ponerlo en otro sitio y económicamente también. Con lo cual nos están diciendo sí o sí, pero no dan opción. Y hay opciones. Bueno, vamos a ver lo que pasa, se nos acaba el tiempo, Rafael. Yo me quedo con la lucha que están manteniendo ustedes muy por delante de las instituciones, con la intención a ver si el consejero Balbuena también escucha las reivindicaciones de estos vecinos y se acerca a Fuerteventura, tanto que se está hablando ahora mismo de apuesta por la eólica maremotriz. Y sin embargo, cada vez tenemos más proyectos fotovoltaicos y eólicos aquí en Fuerteventura, y también con el apunte de otras administraciones que por lo menos redundan en los vecinos. Fue el caso de Pájara, donde Endesa va a tener que abonar al ayuntamiento más de 600.000 euros por emplazar torres de alta tensión, es decir, un canon por utilizar nuestro suelo. Vamos a ver si cogen recorte otros ayuntamientos. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Mucha suerte. Gracias. Nosotros volvemos inmediatamente, lo haremos con el coronel del Regimiento Soria número 9. No se vayan.